Muy buenos días, el tema de hoy es perder no es perder. Vamos al libro de Jueces capítulo 7, 12 al 9. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado las provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Perder no es perder. Encontramos acá a un hombre de conquista, un hombre de victoria, Gedeón, pero un hombre muy guiado por Dios, muy guiado por el Espíritu de Dios, muy obediente, diligente en todo lo que el Señor le decía. Por eso se convirtió en un hombre de guerra, en un hombre de conquista, en un hombre de victoria. Pero muchos pensarían: este hombre, a todo ese ejército de Madián que tenía que enfrentar, aún el pueblo que había escogido inicialmente era muy poco para pelear contra sus enemigos, los madianitas. Pero aún el Señor le dice que es mucho pueblo el que él tenía para ir a pelear, ya que en él encontramos que había mucho pueblo y el Señor quería darle la victoria a Gedeón. Quería darle la victoria porque era un pueblo en el cual cada vez que el pueblo de Israel tenía cosechas, que eran sus cosechas, venían los madianitas en tiempo de cosecha y los robaban, le robaban la cosecha al pueblo y venían así año tras año. Y el Señor levanta a Gedeón para conquistar a Israel, para llevarlo a la conquista, pero también para derribar a sus enemigos que ya los tenían azotados, que siempre le robaban las cosechas. Pero como el Señor de 22,000 que tenían para enfrentar al enemigo, le deja 10,000. Pero le hace otras estrategias y le dice que son muchos. Muchos pensarían: pero ¿cómo vamos a enfrentar al enemigo con esto? Y aquí encontramos que perder no es perder. Y muchas veces pensamos que cuando usted y yo perdemos algo, perdimos la conquista, perdimos la victoria, perdimos la honra, perdimos el objetivo, perdimos las metas, perdimos los objetivos, los proyectos. No, para Dios el perder no es perder. El perder es ganar, pero también es poder tener el conocimiento, el entendimiento, que es lo que el Señor nos quiere hablar y a qué nos quiere llevar el Señor. Ya que los madianitas eran los que ellos invadían a Israel, pero durante el tiempo de la cosecha era que ellos venían y los saqueaban. Por cierto, Gedeón se sentía la persona menos calificada para ello. Aún hoy sigue sucediendo lo mismo, porque Dios llama a lo peor para también avergonzar a los sabios. Llama a los débiles, a los inconstantes, a los inseguros, a los inestables, para llevarlos a la conquista. Pero hay veces no entienden qué es lo que el Señor quiere hacer o qué es lo que el Señor quiere lograr a través de la vida de esta persona para llevar a la conquista, y muchos piensan que van a entrar en tiempo de deshonra. Pero para el Señor nada lo toma por sorpresa. A usted y a mí nos puede tomar por sorpresa, pero para el Señor no. El Señor todo lo hace perfecto, pero es importante pedirle al Señor el conocimiento, el entendimiento, qué quiere lograr, qué quiere hacer con nuestras vidas en este plan, en este proyecto. De pronto usted perdió, usted dice: lo perdí todo porque puse todo mi empeño, mis anhelos, mis deseos, mis proyectos, aún mis finanzas, y lo perdí todo. Pero no es perder, es ganar, porque ahí lo dice en 1 Corintios capítulo 1, 28. Dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mire que lo vil y menospreciado escoge el Señor. Personas que no daban un peso, que sean esas, son vagos, son perezosos, son buenos para nada, pero el Señor le plació usarlo. Le plació usarlo para dar gloria y honra a Dios.
ya que el ejército de Madián eran por lo menos 132,000 soldados. Inicialmente contaba con 22,000, pero el Señor le dice: es mucho ejército el que tienes. Mándalos y les mandó un proceso, una prueba. No, 10,000. De los 10,000 lo manda otra prueba. Entonces Gedeón, para poder ganar, reclutó inicialmente sus 22,000 o 32,000 personas, sus soldados que tenía. Sin embargo, el Señor le dijo que eran muchos en la marcha y por eso le tocó recortarlo a 10,000. Dios le vuelve a decir que era mucha gente y finalmente, cuando cumplieron la prueba que el Señor le mandó a los soldados a través de Gedeón, dejó 300. Usted diría: pero ese ejército innumerable de Madián contra 300 del pueblo de Israel los van a masacrar. Pero en las manos de Dios todo es perfecto, en usted y en mí. Perder no es perder. Y usted dirá, de pronto en el caso de Gedeón, va a perder y con todas las ganas, porque prácticamente no tiene un buen ejército para que lo pueda defender. Y cuando tiene esos 300, Dios le dijo que había entregado en sus manos al ejército enemigo, y así fue, ya que para ganar tuvo que recortar, tuvo que perder, tuvo que soltar, tuvo que entregar. ¿Qué será lo que el Señor le está pidiendo a usted? Que usted de pronto se cree de conquista, de victoria en sus planes, sus proyectos, sus metas, sus estrategias. Pero hoy el Señor le está pidiendo: entréguemelo a mí, porque yo voy a hacer algo totalmente diferente. Como dice la palabra, que nuestros planes no son los planes de Dios. Los planes del Señor son mucho más grandes, los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos. Pero cuando usted y yo lo colocamos en los planes del Señor, hay cosas que cuando usted y yo entramos a la conquista y creemos que las cosas funcionan así, lo vamos a hacer y perdemos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el Señor no nos da la respuesta de una vez. Y nos da la respuesta después. ¿Pero por qué después? Porque no la entenderemos en ese momento. Así el Señor mismo nos diga: mire, por esto y por esto y por eso. Pero es que yo me esforcé, pero es que yo todo lo que hice, pero es que yo lo que conquisté, pero es que yo lo que tenía pensado. No, es como que el Señor nos está previniendo de algo, pero también nos está preparando para algo. Por eso el perder no es perder, es algo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, pero también nos quiere llevar a perder y a hacer cosas diferentes para entrar en un cambio, en una transformación, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a ese cambio. No sé qué planes, proyectos, metas, objetivos tenía usted o tiene usted, pero que usted no ha podido ver la conquista, no ha podido ver el cambio, no ha podido ver la transformación, y es precisamente porque actuamos en nuestras estrategias, en nuestros pensamientos, pero también en nuestra voluntad. Y el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a la transformación a través de la palabra, a través del conocimiento, a través de la revelación de la palabra. Lo que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esta transformación. El Señor quiere darnos conquista, quiere darnos victoria. Pero también cuando usted y yo entramos a depender de parte del Señor, y el Señor nos dará esa conquista, esa victoria. Pero cuando entramos en su dependencia, pero también en la revelación a la luz de las Escrituras, lo que el Señor nos quiere entregar o nos quiere llevar a conquistar. Por eso Lucas 9:24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muchos hacen estrategias y metas para salvar sus vidas con proyectos, negocios, viajes, aún con trampa. Pero dice aquí que la perderá. ¿La perderá por qué? Porque no está actuando en el conocimiento, en la revelación del Señor, en la sabiduría que Dios quiere para usted y para mí, sino actuamos muchas veces en nuestras estrategias o lo que nos vende el mundo. Pero para que usted y yo podamos ver el cambio y la transformación en nuestras vidas, debemos conocer los planes del Señor. ¿Cuáles son los planes que el Señor tiene para su vida y para mi vida? Solamente los podremos conocer a la oración en la palabra. Por eso Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena y apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, si usted ha actuado bien delante del Señor, ha hecho de las cosas correctamente, con transparencia, con honestidad, se ha esforzado y usted ve que perdió, pues le tengo una buena noticia: no perdió. Perder por perder no es perder, es ganar. Porque aquí el Señor dice que la misma medida con que medís, os volverá a medir. Y es que el Señor lo ha visto, lo ha hallado apto a usted. Usted sí que está escuchando este devocional, lo encontró apto. ¿Por qué? Porque midió con transparencia, con fidelidad, con honestidad, con sinceridad delante de las demás personas. Pero en Dios, los demás lo hicieron con trampa, con mentira, para agradar al enemigo. Y el Señor a usted le habrá la conquista y la victoria en Cristo Jesús.